del Evangelio de Juan. Estamos hablando del versículo 35 hasta el 51, donde termina este capítulo. Básicamente, lo que nos narra este episodio es los primeros discípulos que tiene Jesús. Entonces la historia comienza con Juan el Bautista, al otro día de lo que había ocurrido en lo que veíamos en el video anterior, ¿verdad? Entonces, Juan se encontraba con dos de sus discípulos y en determinado momento ve que Jesús iba pasando. Estaba Andrés y estaba otro discípulo que en este evangelio en particular no menciona su nombre, pero podemos saber en los evangelios sinópticos de quién se trata. Entonces, ocurre que cuando Jesús iba pasando, vuelve a repetir estas palabras: He ahí el Cordero de Dios. Y al oírle hablar así a su maestro, estos dos discípulos que se encontraban con él comienzan a seguir a Jesús. Y aquí comienza la ronda de preguntas muy interesantes. Cuando estos dos discípulos comienzan a seguir a Jesús, Jesús se da cuenta que ellos lo estaban siguiendo y les hace la siguiente pregunta: ¿qué buscan? A lo que ellos le responden: ¿dónde vives? Y Jesús les dice: vengan y lo verán. En el Antiguo Testamento sabíamos que para encontrar a Dios había que buscarle. Y es algo lógico, ¿verdad? Pero ahora el que busca a Jesús lo encuentra. Pero aquel que lo sigue puede llegar hasta donde Él vive. En el Evangelio nos narra así textualmente: venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Entonces, cuando Jesús los invita a seguirlo, ellos van donde él vivía. Por lo tanto, al que busca, encuentra a Jesús. Pero el que lo sigue, llega a donde Jesús vive, que es el cielo. Para poder llegar al cielo, entonces, debemos seguir a Jesús. Ya no basta solamente con buscarlo. Ya no basta solamente con toda la ley que tenía el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Él viene a perfeccionar esta ley. Y para poder lograr este cometido, debemos seguirlo. En Mateo 4, del 18 al 20, se narra este mismo suceso. Y ahí nos cuenta algunos detalles extras. Por ejemplo, aquí en Juan, cuando ellos le responden a Jesús, lo llaman rabí, que quiere decir maestro. Y en este pasaje de Mateo nos entrega dos detalles muy importantes, que no los menciona aquí Juan. Primero, es que Jesús es quien los ve primero. En segundo lugar, es que es Jesús quien va al encuentro de ellos y quien los llama a seguirlos. Entonces lo que está haciendo aquí es describir al discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús es visto por Jesús, es llamado por Jesús y luego toma esta posición de discípulo, llamándolo a él maestro. ¿Qué es lo que ocurre luego de este encuentro con Jesús? Lo que sucede es que el apóstol Andrés, ¿cierto? Por quien tenemos el nombre de este Instagram, San Andrés Apóstol, es en honor a Andrés, que fue nada más ni nada menos que el primer discípulo de Jesús. Él, al tener su encuentro personal con Jesús, lo que hace es que va al encuentro de su hermano Pedro, y le dice:
hermano, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado el Cristo. Y aquí se produce la primera profesión de fe. Entonces, Andrés lleva a su hermano Pedro hasta donde estaba Jesús, ¿cierto? Eso es lo que deberíamos hacer todos nosotros. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, deberíamos sentir esta necesidad de querer que todos nuestros hermanos vayan al encuentro de Jesús para que se encuentren con Él y llevarlos incluso. Así textual dice la Escritura. Él lo llevó donde Jesús y fijando a Jesús su mirada en él le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Esto ya lo vemos después en Mateo 16-18. Ocurre para que Jesús pudiera fundar sobre la persona de Pedro su iglesia. Luego, al día siguiente, invita a una tercera persona a seguirlo, que es Felipe. Y al llamarlo a ser discípulo, ocurre lo mismo que con Andrés. Él va al encuentro de su hermano, Natanael, para decirle: aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas es Jesús de Nazaret. Le está diciendo: hemos encontrado al Mesías nuevamente, con otras palabras. Vamos, sigámoslo. Y Natanael, ¿cuál es su respuesta? De forma despectiva le pregunta: ¿y de Nazaret puede haber cosa buena? Recordemos que Nazaret era un pueblo pagano. Ahí era como la periferia, ¿cierto? De toda esta tierra santa, de todo este lugar donde habitaban los israelitas. Entonces, en Nazaret estaban los ladrones, los pobres, entonces no tenía muy buena fama. Por eso él hace esta pregunta. Y Felipe le responde: ven y lo veréis. ¿Por qué? Porque la experiencia de Jesús no son palabras, son hechos. Es como el eje, ¿cierto? Cuando te dicen tienes que vivirlo, no te puedo contar. Bueno, la experiencia de Jesús, el encuentro personal con Jesús, hay que vivirlo, porque las palabras no bastan. Entonces, Jesús, cuando Natanael se va acercando, le dice: aquí tenéis un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Y Natanael le pregunta: ¿de qué me conoces? Jesús responde: te vi cuando estabas debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara. ¿Qué significa debajo de la higuera? Esto, de alguna manera, nos está diciendo que Natanael era un hombre que oraba como Dios lo mandaba. O sea, él no se paraba en las esquinas de las plazas ni del templo a orar para que los demás lo vieran, sino que él, debajo de una higuera, solo elevaba sus oraciones a Dios. Y naturalmente, como Jesús es Dios, él escuchaba sus oraciones. Aquí es donde Natanael se sorprende y le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le responde: porque te dije eso, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y termina: en verdad les digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y aquí termina el primer capítulo de Juan. Esto se parece mucho a la lapidación de Esteban. Cuando él lo estaban apedreando, cuando estaba muriendo, él mira fijamente al cielo y pronuncia las siguientes palabras: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Él, cuando estaba muriendo, logra ver la gloria de Dios. Y acá, cuando recién estaba empezando su ministerio, les hace esta promesa a los discípulos: si ustedes son mis discípulos, si ustedes me siguen, si ustedes quieren imitar mis pasos, van a poder ver los cielos abiertos y el reino de Dios. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a ver el segundo capítulo de Juan. Que Dios te bendiga.